Hola, bienvenido al planeta Bernard. La cuestión calórica no es una cuestión estética o anecdótica, es una cuestión muy importante. No hay ni que consumir poco ni que consumir mucho. Alimentarse supone una gimnasia de adecuación diaria. O sea, si un día lo voy a pasar en el sofá mirando series, mejor coma alimentos poco calóricos, porque aquel día voy a gastar muy pocas calorías. Ahora, si voy a ir a hacer pesca submarina, o correr, o andar, o gastar, bicicleta, o lo que sea, ahí sí que conviene tomar alimentos que me provean de esta energía, ¿eh? O sea que no hay un modelo para siempre de alimentarse, hay que adaptar la alimentación cada día según el programa del día. No es ningún trabajo, es una cosa que cuando uno se acostumbra, de la misma manera que respiramos sin pensar, nos alimentamos naturalmente en función de las necesidades. Ahora, si uno es completamente ajeno a este pensamiento, pues lo más seguro es que se deje ir a lo que le gusta, a lo que le apetece, a lo que el cuerpo pide, que es la expresión probablemente menos racional y sensata popular. Repito, no cuesta trabajo. Cuando uno se hace consciente de la relación entre la comida y la salud y la energía, se hace solo. Es una cosa que se vuelve totalmente integrada. El problema no suele ser el que el cuerpo pida, sino que no comprendamos lo que está pidiendo. También. Que eso es un poco lo que entiendo, que cuando tú dices la atención o la presencia de ese pensamiento de lo que está ocurriendo, pues entonces se normaliza un funcionamiento habitual. Porque a veces simplemente confundimos infinidad de señales que el cuerpo nos marca con hambre, ¿no? Y no necesariamente es así. A veces es sed, a veces es ansiedad, a veces es, bueno, lo que sea para cada uno. Sí, sí. Bueno, sigamos con el aceite, Bernard. Bueno, entonces, el aceite de oliva, habría mucho que hablar de él porque es un aceite increíblemente complejo y es un aceite que se valora tanto por su parte mecánica en lo que es la preparación de platos, como la cuestión más artística, digamos, de la sensación de comer, que es la valoración olfativa, visual incluso, el color del aceite tiene un papel importante, y la sensación en boca, ¿no? De sabor, de grasosidad, todo esto hace que es un aceite complejo, ¿no? O sea, bastante más que el aceite de girasol. El aceite de girasol es un aceite funcional. Es muy plano, ¿no? Es muy plano, o sea, es un aceite funcional, o sea, que se debería usar prácticamente, hay pequeñas excepciones, pero prácticamente solo para freír o sofreír a altas temperaturas, lo que en el oficio llamamos saltear. Entonces, tampoco se trata de hacer un análisis muy exhaustivo del aceite de oliva, pero lo que vamos a comentar hoy son cosas que cualquier ama de casa o amo de casa debería conocer, simplemente para mejorar el rendimiento de dichos aceites. Entonces, en grandes líneas hay el aceite de aliñar y el aceite de cocinar. Entonces, el aceite de aliñar se puede cocinar con él siempre y cuando, y lo repito para que quede bien claro, para conservar lo más posible las cualidades de este aceite, se tendría que utilizar, si se usa en caliente, a baja temperatura, es decir, un sofrito lento, un sofrito que no requiera evaporar mucha humedad de los alimentos en poco tiempo, pues se puede hacer con aceite de oliva, incluso virgen extra. Un pil pil, por ejemplo,
le conviene perfectamente la utilización de un aceite de oliva virgen extra. En cambio, si quiero hacer huevos fritos, lo más correcto, si quiero utilizar aceite de oliva, es un aceite de oliva que nosotros llamamos de cocina, es decir, un aceite separado de la parte que lo hace muy aromático, que son las partes más fáciles de que se quemen durante la utilización en caliente de este aceite. Entonces, distinguir bien entre el aceite de oliva para cocinar y el aceite de oliva para aliñar. Y vuelvo a decir que el de aliñar se puede usar para cocinar, pero con poca temperatura. ¿Y cuáles serían las temperaturas del aceite de oliva más o menos para que sean correctas? El aceite de oliva, esto es un poco como las religiones, es decir, que cada escuela saca sus conclusiones. Yo cuando oigo que el aceite de oliva se puede usar a 200 grados para freír, me da escalofríos, porque no es así. O sea, a 200 grados el aceite de oliva saca humo y ennegrece. ¿Qué quiere decir? Que lo estoy utilizando muy por encima de su temperatura normal. Y está perdiendo todas sus cualidades naturales. Claro, entonces, en cambio, el aceite de oliva de cocina, que es un aceite de oliva refinado y a veces, no siempre, pero a veces mezclado con aceite de girasol, normalmente ya lo pone el envase, este se puede subir a 170, 160, 170, incluso 180, según la proporción que tenga de aceite de girasol, y dará muy buen resultado. O sea que un aceite de oliva virgen no lo podemos subir a 170, incluso menos temperatura. Yo te digo, termómetro en mano, termómetro de sonda, no termómetro láser, a 160 un aceite de oliva virgen extra, sea de Cataluña, sea de Andalucía o de donde sea, echa humo. Si echa humo, se está quemando. Ahora bien, hago un pequeño inciso, más que nada para amenizar este discurso un poco seco. Si yo quiero hacer pescadito frito, evidentemente, como lo quiero hacer con el mejor resultado posible, voy a exigir que sea bien tostado por fuera, pero no recocido por dentro, porque quiero su humedad, quiero el crack de la piel del pescadito, pero al mismo tiempo quiero la melosidad y la jugosidad de la carne del pescadito. Tener en cuenta que un pescadito estamos hablando de una cosa muy diminuta, por tanto, muy fácil de cocer. Entonces, ahí no me queda más remedio que subir la temperatura del aceite muy por encima de su capacidad de calor para enseguida tostar la piel o la harina y la piel, si se enharina, y no prolongar demasiado la cocción para conseguir el tostado, lo cual me deshidrataría completamente la carne. Entonces ahí voy a calentar, como se puede ver en Sevilla en las freidurías de pescado, el aceite a 300 grados, lo cual ya lo quema, ya te imaginas cómo, pero voy a conseguir que en 5 minutos, ¿qué digo 5 minutos? 10 segundos, la piel se va a tostar y la carne no tendrá tiempo de deshidratarse. Bueno, esto es un caso particular de una fritura que es verdad que si no se sube el aceite a una temperatura exagerada, pues no conseguimos el resultado. Lo mismo con los chipirones. Entonces sería mejor hacerlo con otro tipo de aceite que tolere. No hay ningún aceite que aguante 300 grados. Aceite comestible no hay ninguno. O sea que si hiciéramos esto, tenemos que entender que es algo excepcional, muy rico, pero muy poco saludable. Muy poco saludable. Y sobre todo si lo hacemos en casa, entiendo que una vez utilizado este aceite, nos tenemos que deshacer de él, porque este sí que no es reutilizable al haberlo llevado a tanta temperatura. Deshacer por las vías autorizadas, es decir, en los contenedores adecuados, pero no habría que reutilizar un aceite quemado, porque
es quemado. Entonces, excepto este caso un poco particular, el aceite de oliva no se debería subir a más de 160 grados de temperatura, incluso el de cocina, es decir, el que no tiene tanto sabor y tiene una acidez muy baja en general, en torno a 1, 2 máximo. En cambio, los aceites de aliñar pueden ser más ácidos, porque imagínate un tomate. El tomate es una de las verduras, uno de los vegetales, ácidos, ¿no? O sea, cuando tú lo pones en boca, sobre todo la piel, almacena una buena cantidad de acidez. Agradable, pero es acidez. Entonces, si aliño un tomate con un aceite un poco ácido, no lo voy a notar tanto como si aliñase una patata hervida con el mismo aceite. Porque la acidez del tomate viene a, no contrarrestar, no es la palabra, pero digamos, viene a juntarse a la acidez del aceite y en boca no me resulta agresivo ni me va a picar la garganta. En cambio, la patata, que es un alimento alcalino, y muy alcalino incluso, el aceite de oliva picante, o sea, que pica o que amarga incluso a veces, lo voy a notar muchísimo, porque no habrá nada para equilibrar o para compensar la acidez del aceite, porque la patata... O sea, no voy a notar el contraste, y en el caso de la patata voy a notar mucho el contraste. Muchísimo, exacto. Entonces, los aceites de oliva potentes, sean virgen extra o sean aceites afrutados o aceites que no han sido centrifugados, van muy bien, y incluso yo diría que insuperablemente bien, para aliñar. O sea, el aceite de oliva es el aceite rey para aliñar. En cambio, para freír o sofreír a alta temperatura, que tiene su equivalente en la profesión como saltear, es más conveniente utilizar o bien aceite de oliva refinado, si es que no pasamos de 160 a 170 grados, o bien directamente utilizar aceite de girasol. Y esto introduce un poquito la diferenciación que hay que hacer entre dos grupos de aceites de girasol muy diferenciados, que es el aceite de girasol refinado del supermercado o el aceite de girasol no refinado de la tienda dietética. Estamos hablando de casi dos productos que prácticamente no tienen nada que ver el uno con el otro, aún teniendo la misma fuente en un inicio. Y el mismo nombre. Y el mismo nombre, que es la semilla de girasol. Entonces, el aceite de girasol del supermercado, que suele costar más o menos entre 1,50 y 1,80 euros, 1,80 ya son los de mejor calidad, y garantizan que la procedencia es de un solo país, no una mezcla de aceites provenientes de muchos países. Es un aceite conseguido a base del prensado del conjunto de la flor seca de girasol. Este prensado genera una pasta alta en lípidos, y para extraer estos lípidos de esta pasta no vamos a utilizar un proceso mecánico de prensado y de expulsión del aceite y luego centrifugado, sino que vamos a utilizar un solvente, es decir, un producto químico que se podría comparar al tricloretileno, que es el producto químico que se utiliza en las tintorerías para sacar las manchas de grasa de la ropa, porque este producto tiene la capacidad de separar las moléculas grasas del resto, de la fibra y del agua incluso contenida en la pasta conseguida a través del prensado de toda la flor. Entonces, el solvente va a separar las moléculas grasas que por densidad van a subir a la superficie, se va a recuperar esta materia grasa y se va a refinar, tanto para quitarle el sabor o olor del solvente, como para quitarle
una capa aromática más bien desagradable, que es, lo habrás oído más de una vez, cuando la gente dice, uy, esto sabe a semilla. Pues efectivamente, la parte grasa del girasol sabe muchísimo a semilla, no un poco, muchísimo. Y como no estamos acostumbrados a identificar este sabor dentro de una ensalada o dentro de un guiso y tal, uy, decimos, esto no me gusta. Entonces, como los industriales lo saben, pues deperfuman el aceite de girasol conseguido por solvente, tanto para eliminar el sabor del solvente, como también partículas químicas que sobrarían, como para deperfumar el mismo aceite de girasol y conseguir un aceite que tiene muy poco sabor. O sea, de 1 a 10, el sabor del aceite de girasol no sube a más de 0,5, o sea, es muy poco sabroso. En cambio, el aceite de girasol conseguido a través del mismo sistema que las olivas, es decir, presión en frío, sin ninguna intervención de calor, es un aceite mucho más sano, obviamente, pero que requiere muchísimas más semillas, porque después de haber prensado la pasta de pepitas de girasol, porque ahí usamos solo las pepitas, no toda la flor del girasol, necesitamos 12 kilos de pepitas para sacar 1 litro de aceite de girasol. De ahí el coste muy superior del aceite de girasol de presión más que de solvente, porque el de solvente, ya lo he dicho antes, va a entre 1,50 y 1,80 el litro. En cambio, el de presión, como mínimo 7 hasta 15 euros el litro, ¿no? O sea que hay un salto muy importante. Y además no está deperfumado, es decir, que tiene este muy potente sabor a semilla. Muchas veces la gente no acepta, empezando por mí. O sea, es un sabor que me invade muchísimo, es un sabor demasiado presente, demasiado invasor. Pero dietéticamente hablando es buenísimo, porque el aceite de girasol tiene una cantidad de ácidos grasos útiles muy importante, es muy digerible y tiene un nivel oleico muy alto, es decir, que con menos aceite consigues engrasar más, que no es el caso con el aceite del supermercado. El aceite del supermercado, para darte un ejemplo, te engrasas las manos para formar croquetas, pongamos, luego te puedes aclarar debajo del grifo de agua caliente sin jabón y te vas a más o menos limpiar bien las manos. El otro, imposible, porque es muy oleico, es como muy si graso. fuera la parafina que decías, sí, ¿no? Te más o menos. pega una pasta. Sí. O sea que si hiciéramos un resumen así de 4 tips de cómo, o sea, qué aceites tener en casa y para qué utilizarlos, ¿cómo lo resumirías? Pues yo te digo, tendría como mínimo 3, o sea, tendría el aceite de girasol para freír entre 180 y 220 grados. Aportaré después un matiz sobre estos aceites de girasol, porque la nueva generación de aceite de girasol está más prevista para freír, y hay un aceite de girasol ultra oleico que da mejor resultado en frituras, porque aguanta hasta 220 y no 200 como es el aceite de girasol básico normal. Luego tendría el aceite de oliva de cocinar, que si vamos a cocina los verás en mi plan de trabajo. Y luego el aceite de oliva exquisito para alinear, si puede ser que no pique ni amargue, ¿no? Es decir, el aceite de oliva arbequina es ideal porque es buenísimo de sabor, sobre todo si proviene de árboles antiguos. Muy afrutado. Afrutado, no pica, no amarga, canta, o sea, es floral, un aceite floral, lleno de matices, joven, vital. Vale, y ahí también podríamos aportar todos esos aceites que has dicho, de sésamo, de tal cual, sí, para lo que son aliños, ¿no? Sí. Yo estos aceites los utilizo, tal vez no tanto para alinear, sino
como complementos alimentarios, porque ¿por qué ir a comprar o conseguir complementos alimentarios si simplemente con la alimentación diaria lo podemos conseguir igual? Por ejemplo, el aceite de camelina, que se compra exclusivamente en tiendas dietéticas o en ciertas farmacias que tienen un apartado dietético copioso, tiene todos los omegas posibles e imaginables. ¿Por qué voy a ir a comprar pastillas o cápsulas complemento para los omegas? Si lo tengo me pongo una cucharadita en la ensalada. Exactamente, y ya estoy... Exactamente, o hago una mezcla de varios aceites que sumados van a ser una joya dietética, no tal vez no tanto organoléptica, pero dietética sí, o sea, es esto el plus de saber alimentarse correctamente sin acudir necesariamente a laboratorios o a preparados químicos o a cosas que han seguido un proceso industrial que necesariamente tiene su parte mala, necesariamente. Bueno, esto ya lo iremos hablando cuando hablemos de salud a lo largo de los programas, pero que entendemos después de tantos años de mirar hacia la alimentación y la salud que cuanto más procesado está un alimento, más se aleja de nuestra propia naturaleza, con lo cual más cuesta de digerir, con lo cual menos favorable o facilitamos menos la salud. Por tanto, siempre mejor un aceite natural prensado que una cápsula con un producto dentro que nunca sabes de dónde viene. Y si me apuras, mejor todavía la oliva. Pero bueno, a todo esto no hay que introducir matices ni de prohibición ni nada, simplemente son consideraciones que ayudan y que luego evidentemente lo que siempre proponemos cuando enseñamos es quédate con lo que te resuene, porque lo tienes que adaptar a tu vida y no tu vida a un consejo, ¿no? Porque si no se complica mucho la experiencia. Es así.